Hola, muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Reciban un cordial saludo. Vamos a estudiar en esta noche un tema que lo hemos titulado Construya, cuide y restaure su vida de pareja. Construya si usted es soltero y está en plan de establecer una relación de pareja. Cuide si ya usted es una persona que se casó, tiene su matrimonio y está en el proceso de cuidarlo, de desarrollarlo. Y restaure si ha visto obviamente afectado su vida de pareja, su matrimonio por alguna razón y por alguna circunstancia. Entonces vamos a estudiar eso. Construya, cuide y restaure su vida de pareja. Entonces lo primero que vamos a ver es que el diseño de Dios para relacionarse con el hombre parte de una pareja, que fue Adán y Eva. La palabra del Señor dice que Él forma a Adán y luego en Génesis 2:18 establece que no era bueno que estuviera solo y entonces le hace una ayuda idónea para él. Y ahí nace obviamente la primera relación de pareja que hay y empieza un proceso de comunicación del hombre con esta pareja en el jardín del Edén. Y la palabra del Señor que vamos a estudiar en esta noche, toda la cita la vamos a tomar de la Biblia textual versión BTX para que estemos alineados en qué versión vamos a usar. Vamos a empezar con Génesis 2.15. Dice Génesis 2.15, tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo colocó en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Quiere decir que el Señor pone al hombre en ese lugar y le da un par de tareas que son bien importantes. Dice, para que lo cultive y para que lo guarde. Que lo cultive significa que él tenía que trabajar en el huerto del Edén para que ese huerto diera fruto. Y si lo iba a cultivar, tenía que también tener cuidado de quitarle la maleza, de estar pendiente de que fuera fructífero. Exactamente igual ocurre hoy si usted está en una relación de pareja o si planea casarse y establecer una relación de pareja. El plan de Dios sigue siendo el mismo, que usted cultive esa relación de pareja y que sea fructífero, que fructifique esa vida de pareja, que fructifique a través de sus hijos, que fructifique a través de una relación creciente que cada vez da más fruto, pero tengo que estar pendiente de quitar la maleza. Y la segunda instrucción que el Señor le da al hombre es que guarde el jardín o el huerto del Edén. Si el Señor le dice que lo guarde, es evidente que el Señor estaba alertando al hombre de que había una amenaza contra el huerto del Edén. Le estaba diciendo, hay que tener cuidado y tu tarea es tener cuidado del huerto del Edén, porque hay amenazas alrededor y es tu función identificarlas y evitar que entren al huerto y lo dañen, o te dañen a ti y a tu mujer, porque básicamente ellos eran los que habitaban el huerto del Edén. Guardarlo significa ¿qué? Protegerlo, vigilarlo, no descuidarse, no dormirse, porque el enemigo podía entrar y sembrar cizaña o robar, matar y destruir, que básicamente es la función del enemigo. Entonces, ese plan original del Señor sigue estando vigente hoy en día para una relación de pareja. Traigámoslo entonces a hoy, a nuestra relación matrimonial o a la relación matrimonial que usted va a establecer o a la que se destruyó. Y es necesario comenzar a orar en el nombre de Cristo Jesús para que se restaure en el nombre de Cristo Jesús. Exactamente el caso es igual. Y la palabra del Señor es maravillosa porque habla de la relación de pareja y lo asemeja a un huerto que tengo que cultivar y que tengo que guardar. El matrimonio se asemeja a un huerto. Todo esto lo encontramos en el libro de Cantares. Cantares es un libro espectacular porque habla a profundidad de lo que es la relación de el Señor con su iglesia a nivel doctrinal. Pero también lo podemos asociar con la relación de nuestra vida matrimonial. Cantares 4:12 dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, manantial sellado. Entonces fíjese que empieza a usar unas palabras para asociar con un huerto, con un manantial, con una fuente a la esposa. Cantares 4:15 dice, eres el manantial del huerto, pozo de aguas vivas que fluye del Líbano. Cantares 4:16, despierta, oh Aquilón, ven, oh austro, y sopla sobre mi huerto,
para que se esparzan sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma sus preciados frutos. Cantares 5:1. He venido a mi huerto, oh hermana mía y esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal con mi miel, he bebido mi vino con mi leche. Comed, amigos, bebed y embriagados, oh amados. Entonces, asocia la vida de la pareja ¿con qué? Con un huerto en el que yo disfruto, en el que tengo lo necesario para alimentarme. De hecho, él menciona una serie de alimentos y comidas y cosas espectaculares en ese huerto. Cantares 6:2. Mi amado bajó a su huerto a las eras de las especias para apacentar entre los huertos y recoger los lirios. Cantares 6:11. Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, a ver si brotaba la vid, si florecían los granados. Entonces, básicamente, nosotros estamos en la misma situación que Adán y Eva desde el punto de vista de la tarea que tenemos que hacer en nuestro matrimonio. Tenemos que fructificar, hacerlo fructificar y guardarlo del enemigo. La palabra del Señor en Cantares 2:15 dice lo siguiente: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Nuestras viñas están en flor. Entonces, cuando el Señor le dijo a Adán, guárdalo, era porque había una posibilidad y una amenaza continua y él tenía que detectarlo. Hoy en día exactamente igual ocurre lo mismo. Matrimonio está en amenaza, y el enemigo tiene como objetivo que las parejas se divorcien, se separen, en acabar lo que Dios unió y lo que Dios estableció y con lo que Dios inicia su convivencia con la raza humana, que es básicamente una pareja. El enemigo tiene como objetivo destruir la vida de la pareja a cualquier medio, y la tarea nuestra es identificar esas amenazas para poder detectar esas zorras que se quieren meter al viñedo y echarlo a perder. Entonces las tengo que cazar y echarlas fuera del viñedo. Entonces sigue siendo mi tarea cultivar y guardarlo. Ahora, ¿cómo se mete el enemigo? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Podemos resumirlo básicamente en una palabra. Esa palabra se llama ignorancia. El enemigo se le metió al huerto a Adán por pura y física ignorancia, por desconocimiento, y por no estar apercibido de cómo el enemigo actuaba, y por eso a Adán se le entró y ni cuenta se dio. ¿Y a dónde fue el enemigo una vez entró al huerto? Directo a su mujer. Y Adán ni por enterado se dio. Y la segunda etapa de ese proceso fue la misma Eva, que al desconocer y al ignorar la manera como el enemigo actuaba, se empezó a conversar con él. En una conversación bastante tranquila, bastante, fresca, y empezó a hablar con el diablo, literalmente. Eso es lo que yo llamo tomó café con el diablo. Se sentó a tomar un café en la tarde en el huerto. El primer ignorante fue Adán, que se le metió y no se dio ni cuenta, no tenía las barreras para evitar que se entrara, por desconocimiento, no supo cómo hacerlo. Y Eva fue la segunda, porque igual le admitió una conversación que la llevó a dudar de la palabra del Señor, y ya sabemos el resto de las consecuencias. Entonces, la ignorancia es lo que nos lleva hoy en día a dejar que el enemigo se meta a nuestros matrimonios. Que se meta a nuestros matrimonios a robar, matar y destruir. La palabra de Dios en 2 Corintios 2:11 dice lo siguiente: para que no se aproveche Satanás de nosotros, dice Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Es un plan, es una treta, es una estrategia, es el modus operandi del diablo, de Satanás, de sus demonios, que tienen una estrategia, obviamente, y la estrategia que es meterse a mi huerto, meterse a mi jardín, a dañarlo, a robarlo y a destruirlo. Esa es su tarea. ¿Y la tarea nuestra qué es? Identificarlo, cazarlo, echarlo fuera de mi huerto y evitar que me robe, me mate y me destruya. Entonces, ¿en qué consistió esa maquinación de Adán y Eva? Vamos a leerla exactamente. ¿Cuál fue la maquinación? ¿Cuál fue el modus operandi que el enemigo utilizó? Lo primero fue la ignorancia, en el que Adán ni cuenta se dio. Hoy en día hay una profunda ignorancia en las maquinaciones del maligno. ¿A qué me refiero yo? No sabemos cómo actúa el maligno.
No sabemos cómo se me está metiendo a mi matrimonio y el día de mañana entonces nos damos cuenta de que llegamos a una situación de divorcio por adulterio, por una cantidad de cosas, en especial de tipo sexual. El enemigo está trabajando una gran maquinación a través de diversas cosas de tipo sexual. La maquinación sexual en el matrimonio es tremenda. Eso lo vamos a ir estudiando. Entonces, vamos a analizar en detalle la maquinación de Adán y Eva, cuál fue y en qué consistió. Génesis 3, 1 dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo que Yahvé Elohim había hecho, y dijo a la mujer, con que Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Ahí empieza algo bien interesante que tenemos que entender de las maquinaciones del maligno, y es que el enemigo, una vez se entra, porque ya estaba dentro, ¿verdad? Una vez lo dejó entrar a Adán, que era el que tenía que guardar el huerto, y una vez le llega a Eva y ella lo deja seguir, lo deja entrar en una conversación, empieza a atacar ¿por dónde? Por los sentidos. Entonces dice que le habla, ¿verdad? Entonces le dijo a la mujer, empieza el enemigo a trabajarme mis sentidos. El diablo ataca los sentidos, a través de los sentidos, a través de lo que escucho. Pero obviamente no debiera haber llegado ahí si lo hubiesen detenido, si hubiesen tenido un cerco, un vallado, una muralla que le impidiese haber entrado a ese lugar. O si una vez hubiese entrado, ambos lo hubieran detectado y lo hubieran echado fuera del huerto. Ya se había entrado. Génesis 3:6 dice, así vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Siguen los sentidos. Vio. El enemigo trabaja los sentidos, me trabaja el oído, me trabaja la vista. ¿Cuántos pecados nosotros cometemos por vista? Vamos a poner un ejemplo, hablando del pecado sexual. La lascivia, que se despierta el deseo sexual a través de lo que yo miro con mis ojos. La pornografía, por ejemplo, que es un cáncer, que es una plaga demoníaca que está metida en el interior de la vida de las familias, en el interior de la iglesia misma. Les recomiendo que estudien un documento que se hizo en los Estados Unidos acerca de las iglesias de los Estados Unidos, y lo hizo Barna Group. Hizo una investigación acerca de qué tanto impacto tiene hoy en día la pornografía en las iglesias de los Estados Unidos, en los pastores, en los jóvenes, en la iglesia como tal. Y se habla de que más del 53% de las personas pertenecientes a la iglesia confesaron que tienen una lucha con la pornografía y que no se la han podido quitar de encima. Y un porcentaje igual o más alto de jóvenes, 70%, confesó también que están en lucha con la pornografía. Y más del 50% de los pastores confesaron lo mismo. Y eso no es una realidad diferente a las iglesias del resto del mundo. El enemigo ha logrado meter a través de los sentidos esa maquinación demoníaca de la pornografía, que le abre la puerta a otra cantidad de cosas, al adulterio, a otro tipo de cuestiones sexuales que impactan tremendamente la vida de la pareja, que vamos a ir detallando. Entonces dice que ella la ve, en Génesis 3:6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Seguimos hablando de los sentidos, de sentir algo agradable. Dice, y que era agradable a los ojos, y que era el árbol deseado. Entonces fíjese que ya toca otra cosa, y es la voluntad, que era el árbol deseado. El enemigo trabaja mis sentidos, una vez ya lo dejé entrar, una vez lo ignoré sus maquinaciones, se me entró a mi vida, se me entró a mi pareja, se me entró a mi familia, lo escucho, veo, y ya afecta mi voluntad y me lleva a tomar una decisión. Dice, el árbol era deseado para alcanzar el conocimiento, ella toma de su fruto y come, y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. O sea, Adán también estaba ahí. Se le metió el diablo, no se dio ni cuenta. Y ambos, por ignorancia, comen de ese fruto que Dios había dicho que no comieran, ¿verdad? Entonces, ignoraron una maquinación del maligno. ¿Sabemos nosotros cómo actúa hoy el maligno? ¿Cuáles son sus maquinaciones? ¿Cómo está actuando en los matrimonios? Sabemos por qué hoy en día se están destruyendo los matrimonios. ¿Por qué quizás el matrimonio suyo se destruyó? ¿Cómo es que el enemigo se metió a través del adulterio, del homosexualismo, de la lascivia, de la pornografía, de la mentira, del robo a matrimonio para destruirlo? Es exactamente igual. El enemigo es 100% predecible. Como hizo con Adán y Eva, quiere hacer hoy en día con los matrimonios. Meterse
y destruirlos, y lo que generó después, ¿qué fue? Expulsión. Se salieron de ahí, del paraíso. Y hay una cosa bien interesante, mire, es un paradigma que hay que romper. Porque si usted no rompe este paradigma, difícilmente usted va a poder enfrentar al enemigo. Y el paradigma es que cuando yo recibo a Cristo, por tener a Jesucristo en mi vida y por el Espíritu Santo habitar en mí, ya el enemigo no puede hacerme nada. Ya el enemigo no se me puede meter a mi huerto. Ya el enemigo no puede entrar a robar, matar y destruir. No es cierto. Esa es una maquinación del maligno que me mantiene a mí en ignorancia absoluta y se me entró y no me di cuenta. Si usted es de los que cree que por haber recibido a Jesucristo el maligno no tiene nada que hacer en usted, yo le digo, ya está dentro de su huerto. Porque usted, por ignorancia, no lo detectó y se le entró, como ocurrió con Adán. Adán ignoró la advertencia del Señor que le dijo, tú tienes que guardar el huerto del Edén. Y si Dios le dice que lo tiene que guardar es porque hay una amenaza. Hoy en día exactamente igual existe la misma amenaza. Y mire, si ha habido en algún lugar extremadamente santo, libre de todo pecado, era el huerto del Edén. Porque Dios caminaba ahí. Dios, Jehová de los ejércitos, ahí caminaba en ese lugar. O sea, si había un lugar santo era ese, porque ahí habitaba la presencia de Dios mismo. En ese lugar no había ningún tipo de pecado. Allá habitaban Adán y Eva y veían a Dios, lo podían ver. Cuando a lo largo del Antiguo Testamento sabemos que aquella persona que veía a Dios caía muerta, no lo podían ver por la santidad del Señor. Ellos lo podían ver. Ese era un lugar santo, 100% santo. ¿Y quién se metió ahí? El diablo se metió ahí. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en mí, es cierto. Sin embargo, ahí se va a meter el diablo a mi vida, a robar, matar y destruir, si yo, por ignorancia, le desconozco sus maquinaciones y no le cierro la puerta. Y no detecto las zorras pequeñas que entran a echar a perder las viñas cuando nuestras viñas están en cierne. Entonces, es importante que yo conozca las maquinaciones del maligno. Algo que aclarar también, obviamente, es que nosotros como cristianos no podemos estar poseídos por un demonio. Nosotros somos posesión de Cristo. Jesucristo nos compró con el precio de su sangre. Pertenecemos a Cristo. Pero el enemigo sí me puede controlar, sí me puede manipular, sí puede gobernar en áreas de mi vida en las que Jesucristo no gobierna, y son aquellas áreas en las que yo soy practicante de pecado. Ahí, en las áreas en las que soy practicante de pecado, gobierna el maligno, ¿verdad? Entonces son áreas en las que estoy oprimido por un demonio, estoy atado por un demonio, estoy controlado, o la palabra que usemos, excepto obviamente, poseído, porque nosotros estamos poseídos por el Espíritu Santo de Dios. Eso tiene que quedar bien claro. Pero tiene que quedar claro que se puede entrar a las áreas de mi vida en las que yo, por descuido, lo deje entrar y le abra la puerta a causa del pecado. ¿Qué es lo que abre la puerta para la entrada del maligno? El pecado. Esa es la puerta abierta a que el maligno entre a robar, matar y destruir. Entonces, ¿de qué debemos guardar y de qué debía guardar Adán el jardín del Edén, y de qué debe guardar usted su matrimonio, yo mi matrimonio? Básicamente de los ladrones que vienen a entrar a robárseme las cosechas. Pero ¿cuándo se me entra un ladrón? ¿Cuándo se me mete el enemigo? Cuando me descuido, cuando me duermo en los laureles, cuando dejo de velar y orar. El Señor dice, velad y orad para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir que si usted y yo hemos dejado de velar y de orar, si nuestra vida de oración es pobre, y nuestra vida de vigilia es pobre, y nuestra vida de alabanza es pobre, lo más probable es que ya se me metió el enemigo y me está robando, matando y destruyendo. La palabra del Señor dice en Mateo 13 lo siguiente, Mateo 13, 24 y 25. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando usted y yo nos dormimos en los laureles, a causa de una vida pobre de oración,
de una vida pobre de vigilia, una vida pobre de búsqueda del Señor, pobre en palabra, pobre en congregación, pobre en alabanza, me duermo espiritualmente, el enemigo ya me sembró la cizaña. Entonces necesito restaurar mi vida de oración, necesito restaurar mi vida de búsqueda del Señor. Segunda oportunidad que le doy al enemigo para que se meta a robar, matar y destruir. Pues cuando no tengo alrededor de mi huerto, alrededor de mi viñedo, un vallado protector, un cerco, una muralla, o la tengo con una brecha, con un hueco en ella. Básicamente yo pierdo la protección alrededor de mi vida, tengo huecos en mi cerco, huecos en mi muralla, a causa de la práctica del pecado. Y miren, lo más probable que puede ocurrir en nuestra vida es que si tenemos un pecado que practicamos y que ya hemos orado por él y ya hemos ayunado y ya han orado por mí y llevo años practicando ese pecado, lo más probable es que estemos enfrentándonos a un demonio, así de simple. Pero si yo no lo identifico, que es un problema de tipo espiritual, como dice la palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, no voy a ser libre de eso. Hay que llamar lo espiritual, espiritual. Es un problema espiritual, lo tengo que enfrentar de tipo espiritual. Es un problema emocional, lo tengo que enfrentar como un problema emocional. Un problema físico, mental, que sea. El problema espiritual es un problema de origen demoníaco y lo tengo que tratar de esa forma. De lo contrario, no me voy a desprender de eso. Y aquellos pecados que son, lo llamo yo, continuos, repetitivos y que llevo años sin sacudírmelos, son pecados que, le digo, lo más probable es que usted y yo estemos luchando con un espíritu, un demonio que nos tiene oprimidos, nos tiene controlados en esa área y que está metido porque abrió una brecha en el muro, en el cerco. Y básicamente el enemigo busca meterse por algún lado. Dice Juan 10:1, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, es ladrón y salteador. El enemigo va a buscar meterse a nuestra vida por algún lado. Y la puerta abierta para que el enemigo entre es el pecado. Y Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El objetivo del enemigo es robar, hurtar, matar y destruir. Yo creo que hemos experimentado claramente con lo que uno puede haber oído, haber visto de familiares, de amigos, de personas que uno conoce, cuando sale a la luz, por ejemplo, un caso de adulterio. Se destruye el matrimonio. En algunos casos se puede restaurar, en algunos casos, y para la gloria del Señor se ha restaurado, pero el enemigo publica estas cosas ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir, y para alcanzar a los hijos en ese proceso destructivo. O basta con ver qué pasó con los hijos de Adán y Eva cuando fueron expulsados fuera del jardín del Edén. La maldición del pecado llegó hasta ellos, la destrucción llegó hasta ellos, con el caso de Caín y Abel, que es claro para todos. Entonces, esa ignorancia, ese descuido, ese no estar vigilantes, esa no santidad lleva a que el enemigo se entre, a que el enemigo entre a robar, matar y destruir. Y si yo no conozco al enemigo, lo dejo entrar. Porque si yo identifico que es el enemigo, no lo dejo entrar. ¿Qué pasó con Eva? Eva no lo detectó al enemigo. Porque si lo hubiera detectado, ¿cuál era la actitud que ha debido tener Eva? Te reprendo, Satanás, que fue la actitud que tuvo Jesucristo cuando Pedro, después de que el Señor le pregunta a sus discípulos que quién decían ellos que era él, Pedro contesta diciendo, pues tú eres el Mesías. Y el Señor le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. O sea, Pedro era un tipo que tenía la revelación de Dios, un discípulo de Cristo. Un minuto después, cuando el Señor le dice que, bueno, ya iba a morir, iba a ir a la cruz, Pedro llama aparte y dice, oye, Señor, eso no te puede pasar. El Señor inmediatamente detecta que era el diablo usando a Pedro para hablar a través de su boca. Hablándole de Pedro, un tipo que tenía a Cristo. El enemigo habla a través de los labios de Pedro y el Señor que le dice, pártate de mí, Satanás. Lo reprendió de inmediato. Eva no lo detectó. Entonces, si yo no detecto al maligno, se me entra a mi vida, ya quizás está en mi vida robando, matando y destruyendo a través de algún tipo de inmundicia en mi área sexual, quizás destruyendo mi matrimonio. Entonces, es necesario que entendamos y conozcamos contra quién es la lucha, ¿sí? ¿Contra quién me estoy enfrentando? Efesios 6, del 10 al 12 dice, por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza,
revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra la gente, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de la maldad en regiones celestiales. Entonces, si usted está enfrentado con alguna persona, si usted está buscando que es que esta persona no me quiere, esta persona habla mal de mí, esta persona me seduce, o mi marido tiene otra u otro, y esta persona, está equivocado de enemigo. El diablo es el que está detrás de todo eso, tratando de robar, matar y destruir. Entonces, si yo no enfoco bien la lucha, ya estoy perdido porque estoy tratando con el enemigo equivocado. Y la palabra del Señor en primera de Pedro 5:8 dice que tengo que ser sobrio y velad. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estar vigilante, no me puedo quedar dormido, vivir una vida sobria, una vida santa, una vida limpia. Entonces, básicamente, si ignoro las maquinaciones del maligno, se va a entrar a robar, matar y destruir. Si me descuido, me duermo, entra y me siembra la cizaña mientras yo esté durmiendo. Si no reparo mi vallado, si no reparo mi muro, no puedo resistir en la batalla y en la defensa de mi huerto, que incluye a mi familia, mi esposa y mis hijos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que identificar al enemigo, tengo que echarlo fuera, tengo que reparar el muro, la brecha que tiene el muro, el hueco, que es básicamente apartarme del pecado y vivir una vida santa. Y tengo que tener una muy buena comunicación con mi pareja para batallar juntos. Eclesiastés 4 habla que mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, y porque si el uno cae, el otro levantará a su compañero. Si Adán le hubiera dicho a Eva, mira, pilas, hay un enemigo, el Señor me dijo que teníamos que guardar, y el enemigo tiene estas características. Cuando el enemigo le cayó a Eva, porque a Adán se le pasó, ella lo hubiera detectado. No lo detectó tampoco. Quizás había una pobre comunicación y no habían establecido una estrategia, una batalla juntos. Y ahí voy con el tema de la verdad. Nosotros como parejas tenemos que tener la libertad de hablarle a nuestro esposo, a nuestra esposa, de cuáles son las luchas que estamos teniendo para luchar juntos. Hay cosas que quizás avergüenzan, que uno le puede decirle al esposo o a la esposa, pero tengo que quizás dar ese paso en oración, y obviamente eso requiere mucha santidad, mucha madurez, y decirle a mi esposa, mira, yo lucho con eso, tengo una lucha con la pornografía, tengo una lucha con la lascivia, ayúdame a orar, porque ese es un enemigo que se me está entrando y me está afectando mi vida, me está llevando a mirar a otras mujeres. Esto aparentemente es muy fácil decirlo aquí en un video de una grabación. Quizás en vivo no sea tan fácil, pero esa es una manera de luchar juntos. Y obviamente tiene que haber mucha madurez para recibir eso de parte, por ejemplo, de una esposa que diga, bueno, vamos a orar por eso, y no se genere un conflicto a causa de eso, ¿no? Acuérdese que la lucha no es contra su marido ni contra su mujer, sino contra el enemigo que quiere destruir su matrimonio a través del adulterio, a través de la inmundicia sexual, a través de todo ese tipo de cuestiones que vamos a ir estudiando. Entonces, este es el inicio de una serie. Esta es la introducción a una serie en la que vamos a ir conociendo cuáles son las maquinaciones del maligno en el área matrimonial, muy relacionadas con el área sexual. Vamos a conocer cómo defenderme, cómo atacarlo, cómo echarlo fuera de mi huerto y cómo evitar que vuelva a entrar. La palabra del Señor es muy clara cuando habla de que nosotros tenemos que reparar la brecha. En Ezequiel la palabra del Señor habla de que hay una brecha que se había abierto en el muro de Jerusalén y no había quien la reparara, esa brecha, y que por ahí se estaba entrando el enemigo. Igual ocurre en nuestra vida. Es tiempo de reparar la brecha, es tiempo de reparar el hueco que se ha abierto en el muro a causa del pecado, es tiempo de santificarnos, de restaurar nuestra vida de oración y de velar y de orar y de buscar al Señor y su palabra. Vamos a hacer una oración y con esto damos inicio a esta serie de no ignorar las maquinaciones del maligno. Vamos a concentrarnos en esta primera serie en la vida matrimonial, cómo está el enemigo destruyendo los matrimonios, y vamos a iniciar con el adulterio. Entonces la siguiente sesión vamos a adentrarnos específicamente en el tema del adulterio. Los invito entonces a que oremos y le demos gracias al Señor. Padre del cielo, te damos gracias, Señor bendito, porque tú nos has dado una relación de pareja, Señor bendito. Y esa relación de pareja es un huerto en el que tú quieres que nosotros, Señor bendito, seamos fructíferos a nivel de la pareja, a nivel de nuestros hijos.
pero también nos has encomendado que guardemos ese huerto, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso te pedimos, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús, tú nos limpies y nos santifiques de toda maldad que nosotros hayamos traído al huerto, que nosotros mismos a causa del pecado hayamos introducido en el huerto. Yo le pido en el nombre de Cristo Jesús que usted confiese sus pecados delante del Señor, los pecados que ha traído a su casa, los pecados que usted ha cometido y ha traído a su casa, a su familia, como esposo, como esposa. Quizás pecados de tipo sexual, quizás adulterio, quizás pornografía, quizás homosexualismo, lesbianismo, lo que haya traído a la casa. En el nombre de Cristo Jesús, arrepiéntase y confiese delante del Señor, porque Él es bueno y fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Y ate en el nombre de Cristo Jesús esa zorra, repréndala y échela fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque es tiempo que su vida de pareja y su familia den fruto, porque escrito está que es una viña que está en flor, está en cierre, y el plan de Dios es que dé fruto y fruto en abundancia. Es tiempo que repare ese muro, que el hueco que hay en el muro a causa del pecado sea tapado, sea restaurado, sea resanado en el nombre de Cristo Jesús, con una vida de santidad, con una vida de oración, de vigilia, de palabra, de congregación, una vida de búsqueda del Señor. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos que nos hagas diligentes en conocer cuáles son las maquinaciones del maligno, cómo actúa, de qué manera quiere entrarse a nosotros, a nuestra vida de matrimonio, de modo que podamos orar los unos por los otros, el esposo ore por la esposa por el esposo, porque mejor son dos que uno, porque si el uno cae, el otro levantará a su compañero. Entonces, si su esposo ha caído, es tiempo de levantarlo en oración. Si su esposa ha caído, es tiempo de levantarla en oración. Recuerde que la lucha no es contra su esposo, ni contra su esposa, ni contra la persona que quizás se ha metido en el matrimonio a través del adulterio. Su lucha es contra el diablo, contra Satanás. Entonces enfoque su lucha directamente contra él, repréndalo, échelo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Dele la orden de que se aparte de su vida, de su familia, de su esposo, de su esposa, porque usted tiene la autoridad de Cristo para eso. Escrito está que en el nombre de Cristo Jesús nosotros tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada nos hará mal. Use la autoridad de Cristo, pero úsela con sus vestiduras limpias de santidad de Jehová. Santifique su vida, recupere su autoridad espiritual de real sacerdocio, linaje escogido y nación santa. Levántese en el nombre de Cristo Jesús, reprenda al maligno, resístalo y él huirá de usted en el nombre de Cristo, porque eso es lo que el Señor dice en su palabra. Le damos gracias, Señor bendito, y declaramos, Señor, que tú nos capacitas para construir una relación de pareja santa, para restaurar aquellas que han sido golpeadas, robadas, matadas y destruidas por el enemigo, y para cultivar y fructificar aquellas que tú nos has permitido guardar, Señor, con tu palabra, con la santidad y con la guía de tu Espíritu. Síguenos hablando, Señor, y síguenos edificando a través de tu palabra, y síguenos haciendo diligentes en entender cuáles son las maquinaciones del maligno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, un saludo y un abrazo para todos, y entonces nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie. Dios los guarde.